Buenas, ¿cómo están, che? ¿Todo bien? Bueno, un poco el propósito del video es hacerle una devolución a la comisión A sobre los resultados del examen, haciendo un repaso de las consignas, ¿sí? Bueno, arrancamos con la primera, que es sobre los enunciados incorrectos. Dice: A. Los Estados miembros son soberanos porque pueden crear su propia constitución. Acá tenían dos formas, ¿no?, de encarar la consigna. Por una parte, o podían cambiar la parte de los Estados miembros por el Estado federal, ¿no?, desarrollando la soberanía, ¿no?, esta idea de que no reconoce ninguna autoridad por encima, que acá un poco marca, ¿no?, el verticalismo, ¿no?, esta división vertical del poder del federalismo. O si no, desarrollar la parte de los Estados miembros, entendidos, ¿no?, como no soberanos, sino autónomos. Esto sí acompañaría la idea, ¿no?, de que pueden crear su propia constitución, de que de esa manera, ¿no?, dan forma a sus poderes constituidos, ¿no?, que pueden elaborar sus poderes, en definitiva. La B habla sobre: según la Constitución Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una cuasi provincia. Bueno, esta consigna está bastante incorrecta por el lado de según la Constitución Nacional, ¿no? La Constitución Nacional no menciona en ningún momento, ¿no?, este estatus. En realidad, esta figura de cuasi provincia es una descripción que aplica a la doctrina. Nosotros lo vimos en Arballo y en Sagüez, ¿no?, sobre este estatus un poco como intermedio entre provincia y ciudad, que, a ver, es más bien una crítica sobre su situación en la práctica, pero no necesariamente en su estatus jurídico concretamente, ¿no? Porque, como dice la Constitución, a partir de la reforma del 94, Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene esta jerarquía, ¿no?, como provincia, ¿no?, en plan de como sede del poder federal, ¿no?, como asiento de las autoridades federales y capital de la nación, adquiere ese estatus, y en la propia reforma del 94 se ordena que se cree este estatuto orgánico que sería la constitución propia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que un poco lo equipara a todos los demás estados miembros del país, ¿no?, que tienen sus propios poderes constituidos, que tiene elecciones propias, que tiene autonomía, que tiene todos los, digamos, los elementos que hacen que una provincia sea como tal, ¿no? Entonces, esta idea de cuasi provincia solo se podría aplicar a un desarrollo de la doctrina, y si nos abocamos específicamente a lo que nos dice la Constitución, no la podríamos considerar nunca como cuasi provincia. La consigna 2 dice: según el artículo 80 de la Constitución, se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. ¿A qué etapa del proceso de formación de las leyes hace referencia este artículo? Describirla en detalle. A su vez, ¿cuál crees que es la finalidad de este artículo? Para justificar tu respuesta, da ejemplos. Bueno, puntualmente, si nos detenemos en el artículo, ¿sí?, este proceso mediante el cual se espera, ¿no?, o transcurren estos 10 días útiles, está haciendo alusión a la forma de promulgación tácita. Es decir, si el presidente no se manifiesta, no se expresa, se entiende por aprobado. Que no es, por ejemplo, lo que pasa con el Congreso. No existe una sanción tácita, por ejemplo. En todos los casos, siempre el Congreso se tiene que manifestar. Si no se manifiesta, no se lo entiende como aprobado, por ejemplo, un proyecto de ley en la etapa deliberativa. En este caso, sí. Bueno, obviamente también acá hubo muchos desarrollos sobre qué es la promulgación explícita, de qué es el veto parcial, el veto total, ¿no?, que estuvieron muy bien. Y me parece que también está bueno que hubo varias como líneas de argumentación. Primera parte, hubo algunas personas, ¿no?, que argumentaron desde el lado de, bueno, si el presidente no quiere como acompañar una decisión que un poco a regañadientes llega a través del Congreso, bueno, es una opción, ¿no?, la promulgación tácita, si se quiere. Y por el otro lado también, otra de las líneas de argumentación que me gustó también fue sobre la posibilidad de agilizar el proceso, ¿no? Como de que hubo algunas personas que un poco mencionaron a que el proceso digamos, de tratamiento de un proyecto de ley puede ser un poco como lento, ¿no? Y esto un poco agiliza, ¿no?, como para que los proyectos de ley, una vez que ya obtienen la sanción del Congreso, no estén, digamos, como cajoneados, ¿no?, en el Poder Ejecutivo, sino que avanzan después de un plazo de 10 días.
En la 3, acá hubo muchos tipos de respuestas, porque bueno, ¿no? Como es la consigna de los textos, dice, elabora un texto donde desarrolles y pongas en relación las siguientes palabras clave. Decreto de necesidad de urgencia, comisión bicameral permanente, presidente y requisitos. Acá obviamente lo que la mayoría, digamos, enfocó fue, bueno, un texto en relación con esto, ¿no? Que es un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Que forma parte de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, muy bien, ahí. Algunos hicieron como un breve desarrollo sobre cuáles son los distintos decretos, ¿no? De ejecución, delegados, autónomos, ¿no? Haciendo hincapié particularmente en los de necesidad de urgencia. En algunos casos también se detuvieron en los delegados, porque en ambos, ¿no? En los de necesidad de urgencia y en los delegados, interviene bastante la Comisión Bicameral Permanente, así que era una oportunidad interesante para integrar los dos temas. Y como requisitos, sí sabemos que acá en los DNU nosotros tenemos como algunos que son más formales del procedimiento, como contar con la firma del jefe de gabinete, de todos los ministros, que se presenten en el plazo de 10 días hábiles, ¿no? Y después también tenemos más requisitos sobre la parte, si se quiere, temática, ¿no? Que no pueden tratar sobre materia de partidos políticos, de materia penal, tributaria y de las elecciones. Y después también lo otro es ese requisito de que la Comisión Bicameral Permanente tiene que emitir un dictamen, ¿no? Y que durante el plazo en el cual el presidente dicta el DNU y que nosotros tenemos el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente, el DNU tiene validez, ¿sí? Corre, ¿no? Y de hecho se pueden adquirir derechos y garantizarse esos derechos durante ese lapso, ¿no? De que está sujeto a aprobación por la Comisión Bicameral Permanente. La mayoría me dio el ejemplo, bueno, de la pandemia, y también en los otros casos me dieron el ejemplo que vimos en clases sobre el CCK, el cambio de nombre, ¿no? Haciendo un poco la crítica esta de, bueno, sí, puede ser que estemos hablando de que el nombre dice que tiene que ser de necesidad de urgencia, pero en algunos casos puede llegar a que quizá no sea tal, ¿no? La necesidad y la urgencia, ¿no? Por último, acá lo que nosotros tenemos es una consigna vinculada al Poder Judicial que dice: ¿qué significa que los jueces puedan declarar la inconstitucionalidad de una norma? ¿En qué caso se aplica? ¿Cuál es el resultado? Desarrolla tu respuesta conforme a las elaboraciones de la doctrina y utiliza ejemplos para justificar tu postura. Bueno, acá hubo algunas confusiones generales porque hubo muchas personas que mezclaron dos cosas principalmente. Por una parte, muchos me dijeron en esta respuesta que, bueno, hablaron de que el poder del control de constitucionalidad es difuso en nuestro país, pero después muchos mencionaron que el único que puede, digamos, opinar o resolver o declarar la inconstitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces acá tenemos un conflicto entre dos cosas, ¿no? O es difuso y todos los jueces pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, o la Corte Suprema, o, bueno, en otros casos, tenemos tribunales específicos que se ocupan de esos casos puntuales, ¿no? Nosotros recordemos, ¿no?, que en nuestro caso es difuso, es decir, que todos los jueces del Poder Judicial tienen la facultad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de un asunto. Otra de las cosas donde hubo bastante confusión en relación con qué significa la inconstitucionalidad de la norma es a qué, o sea, cuál es el concepto, ¿no? Porque en algunos casos lo que dijeron era que los jueces en realidad lo que hacían era que se aseguraran de que no existieran normas inconstitucionales, ¿no? Que si bien eso es un poco lo que hace el Poder Judicial al administrar justicia y al un poco poner, ¿no?, en práctica quizás las normas que crean los legisladores o el presidente, en realidad en este caso en lo que se hace hincapié, ¿no?, es justamente que ante determinadas circunstancias, ¿no?, que un poco en esto sí no hubo demasiadas complicaciones, la mayoría entendió bastante bien el concepto de, bueno, del vicio del procedimiento, del abuso de competencias o de la violación de derechos constitucionales, ¿no? Ante determinadas circunstancias, un juez puede puede decidir derogar el contenido de una norma para un caso en particular, ¿no? Y que de esta manera un poco lo que hace es, se omite el cumplimiento de una norma
y que esta norma no se aplica en esa situación, ¿no? Y acá algunos me mencionaron el caso este de el matrimonio de la pareja de chicas que bueno, en ese caso justamente lo que pasaba era que había una norma, ¿no? Que en este caso era el Código Civil y Comercial, que no, o sea, que indicaba que solo se podía casar un hombre y una mujer, o sea, esa era la única combinación posible, y que lo que hizo el juez en realidad no fue revisar si eso era constitucional o inconstitucional, porque en definitiva lo que estaba pasando ahí es que se estaba aplicando la norma. En realidad lo que pasó fue que justamente el juez decidió desoír esa norma en particular, ir un poco en contra de esa norma, cancelarla, es decir, derogarla, ¿no? Para ese caso en particular de estas dos mujeres, y de esta manera se pudo hacer, o sea, se pudieron casar estas dos personas, ¿no? Fíjense que es justamente algo muy distinto de la idea de hacer cumplir la norma. Acá justamente lo que se está haciendo es justamente elegir una norma, ¿no? Identificarla, ¿no? Y obviamente hay que esgrimir argumentos y demás, y que cuando el juez decide, ¿no? Declarar la inconstitucionalidad de una norma, lo que está haciendo justamente es desoír el contenido de esa norma, obviamente con una fundamentación muy profunda, ¿no? Y que de esta manera se pueda acceder a, bueno, en este caso, el matrimonio, cuando desde el orden de lo jurídico, de lo que prevé el sistema jurídico, no sería posible, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco como la evolución general del examen. Obviamente la semana que viene nosotros nos vamos a ver, recuerden que nos vamos a ver de 10 a 12, ¿sí? En el aula B213, para hacer la vista de los exámenes, yo les muestro los exámenes, cotejemos también si su nota es la que está figurando en el campus, ¿no? Para que no haya desfasaje. Así después yo cuando subo las notas al SIU tenemos todo más o menos en orden, ¿sí? Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos el jueves, ¿sí? Adiós.